Hola a todos, mi nombre es Brian. Hoy les vengo enseñando a cómo crear sombras naturales, realistas, para que nuestros trabajos queden más profesionales. Hay muchas formas de hacer sombras, bueno, hay tres que yo conozco. Y hay unas que son muy sencillas, otras que son más complejas, depende de nuestro trabajo. Y eso hoy se los vengo a enseñar cómo hacer ese tipo de sombras. Entonces, sin más nada que decir, vamos a comenzar. Este trabajo que ustedes ven lo realicé el año pasado y le he quitado la sombra para que ustedes vean cómo se ve. Ahí está. Le he quitado la sombra completamente y pareciera que, no sé, estoy ya volando encima de las piedras o algo así. Y el resultado final con sus efectos va a ser este. Así se ve que la persona está caminando por las piedras, ¿no? No volando. Entonces es algo bastante bueno. Vamos a crear la primera sombra, porque son varias sombras que se crean. Vamos a crear una nueva capa, en este caso me posiciono aquí en la modelo y voy a darle control y clic aquí para crear una nueva capa y automáticamente me la crea debajo de la capa de la modelo. En este caso vamos a colocarle sombra 1. Vamos a continuación a mostrar un color oscuro que haya en nuestro área de suelo o en nuestras piedras. En este caso vamos a irnos a la herramienta pincel y con Alt podemos tener activado temporalmente la herramienta contagotas. Me disculpan por el ruido de los perros, es de la vecina, entonces eso sí no tengo control de eso, ¿no? Vamos a mostrar aquí este color, vamos a darle clic aquí. Y si no les conviene, no les gusta ese color, pueden cambiarlo a otro que les guste. El contagotas también lo pueden coger aquí, no es necesario siempre coger el pincel, pero en mi caso pues me gusta más que todos coger eso, porque así ya tengo las dos herramientas casi al instante. Ahora pues vamos a dar clic aquí y vemos que es un azul un poco oscuro. Voy a oscurecerlo un poquito más. Ahí está, perfecto, y vamos a darle OK. ¿Por qué mostraríamos un color que haya en el suelo? Porque una sombra muy poca vez es 100% negra. Entonces tengamos eso en cuenta. Eso ya depende de muy pocos casos. En este caso, si yo lo colocaría negra, se notaría un poco irrealista y se notaría que la luz que está proyectándose suele ser que sea bastante fuerte para que esto sea totalmente negro, la sombra. En este caso, pues la luz viene de aquí, entonces vamos a crear la sombra. Y la primera sombra que vamos a crear va a ser la que toque el suelo con la sandalia en este caso. Y vamos a jugar con la opacidad. Yo siempre la coloco a un 30% y el flujo, bueno, dejémoslo al 100%, pero a veces lo varío entre 70 o hasta 90. Entonces, ahora sí, ya teniendo el color, vamos con un pincel suave, a 0%. Vamos a verificar aquí en pincel, ajuste pincel, que en el espaciado esté a 1%, que es muy importante ya que nos da después figuritas que no queremos. Vamos a darle aquí la primera pincelada, exacto, medio se ve ese borde. De esta forma, si pueden acercar más, muchísimo mejor. Así, de esta forma. Y varias veces. Para poder tener un mejor resultado. Si nos equivocamos, pues con el borrador podemos eliminarlo. Esta parte que me equivoqué, allí está. Y ya tenemos la primera sombra. Igual vamos a hacer con esta. Vamos a tener en cuenta dónde la vamos a crear. No vamos a crear esta sombra aquí porque no tiene nada que ver, ya que está empinada y el pie, y pues no se ve irrealista esa parte. Y ya creamos la primera sombra, vamos a crear la segunda sombra, que es un poco más allá de la luz, de las primeras sombras. Vamos a crearla y colocamos sombra 2. Ahora bajamos la opacidad a un 20%
y vamos a hacer un poco más grande el pincel y vamos a pasarlo así. Vamos a pasarlo otra vez, y igual acá. Y ya tenemos la segunda sombra. Es algo muy suave, digamos, por ahí en eso no se ve absolutamente nada, pero ya van a ver que se ve un poco más realista y se ve, no se ve tan realista. Ahora vamos a crear la última sombra y vamos a crear otra capa y le colocamos sombra 3 y aquí la opacidad bajamos al 10%. Vamos a hacer un poco más grande el pincel y vamos a pasarlo aquí, y aquí pues queda más sombra. Vamos a oscurecerla igual aquí, y ya está. Bien, ahí podemos ver antes y después la otra sombra. En este caso pues voy a resaltar un poquito más la segunda sombra. Ahora ya tenemos las tres sombras, falta una sombra encima del objeto o de la persona, en este caso pues las sandalias, si estuviera descalza pues del pie. Vamos a posicionarnos encima, bueno, en la capa de la modelo. Vamos a crear una nueva capa, va a ser, bueno, aquí está en forma de recorte, máscara de recorte. Vamos a colocarle aquí sombra encima, que ya les coloco así, se pueden colocarle cualquier nombre. Vamos a dejar la opacidad hacia el 10%, el flujo igual, y vamos a pasarlo aquí varias veces en la parte más baja para que se pueda oscurecer la foto, perdón, la parte de abajo, que se vea más realista. En esta parte no mucho, aquí está pegando la luz y está así. Y ya podemos notar que se ve un poco más realista y se ve la persona mejor. Y ahí está. Aunque lo hice rápido, pero ustedes pueden con más calma realizarlo y retocar otras sombras. Por ejemplo, voy a retocar la primera, que se ve un poco más oscura. Igual voy a pasarlo otra vez. Puedo subir la opacidad, voy a subirlo a un 20 a ver cómo queda, así se ve mejor. Y aquí por encima también hay otra sombra acá, porque con la luz no va a llegar totalmente hasta allá. Igual aquí, que debe estar todo oscuro, ya que no va a haber ninguna luz ahí, que me va a llegar muy poca. Y ya está. Entonces lo ven como ha quedado de bien. Aquí se ve un poco feo, pero ya al colocar encima se ve más natural. Estas son las sombras que uno realice ya con el efecto terminado, pues va a quedar un buen resultado. Como ven, ha quedado muy realista, muy bien, muy natural las sombras, como les quieran decir, de esta forma. Bien, esta es una de las formas un poquitito más complejas, o que tienen, no, pues sí complejas, o yo diría un poco difícil, ya que debemos tener en cuenta que vamos a trabajar varias capas, varias sombras y saber de dónde viene la luz para crear una sombra fuerte y otra más clara. Vamos a probar con otro trabajo que tengo aquí. El trabajo también lo realicé el año pasado. Y bueno, aquí vamos a hacer otra sombra diferente. Vamos a crear debajo de nuestra modelo una sombra, que esas son las sombras básicas o las sombras normales. Y bueno, vamos a colocarle aquí sombra 1 mejor. ¿Qué se hace con la herramienta de degradado? Esta herramienta pues es muy útil. Vamos a escoger de negro a transparente, muy importante eso. Y aquí escogemos radial, la opacidad del 100%. Y vamos a crearla por aquí con Shift para que nos dé 90 grados y soldamos, nos da eso, esa bolita que están ahí. Vamos a darle control T y con Shift y Alt vamos a disminuirla, exacto, o sea, aplanarla y colocarlo ejemplo aquí, cosa que esta sombra no debe ser así, pero solamente quería mostrárselo a ustedes. Y podemos alargarlo un poquito y ya está. Vamos a validar y ya está esta sombra, que es bastante sencilla, que podemos realizar en una parte específica y se ve bastante bien.
También pues podemos hacer esa, igual debemos crear una encima y varias para poder crearla de esa forma más natural. También se puede hacer de otra forma. Vamos igualmente a crear una nueva capa. Y ahora lo que vamos a hacer es darle clic a la capa de la modelo para que me haga una selección. Vamos a rellenar esto de un color bastante oscuro. Bueno, aquí vamos a utilizar el negro. Bueno, el mismo color que anteriormente, pero vamos a colocarlo un poco más oscuro. Ahí. Y vamos a rellenar esto de negro. Bien, ya está rellenado en sí, mírenlo, ahí está la silueta. Y vamos ahora a control T para transformación libre, vamos a darle clic derecho y voltear verticalmente. Y aquí podemos nosotros jugar, esta es la más clásica de todas, control para poder hacer esto de esta forma y validar. Ahora esto se ve muy realista, la verdad muchísimo, diría yo. Entonces vamos a convertirse en un objeto inteligente, que para mí es bastante importante ya para no destruir la capa. Vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, y por ahí depende del desenfoque. Pues yo creo que por ahí un 4,9. Ok, le podemos bajar la opacidad para que quede bien. Igualmente, aunque hagamos eso, siempre nos toca hacer uno al borde para que se vea el vestido que está en el suelo, etcétera. También podemos hacer de esta manera. Vamos a crear una nueva capa y vamos con el mismo degradado de negro transparente. Vamos a hacer algo así, perdón, en lineal, ya que estaba en esta opción que no me acuerdo, de radial. Bien, podemos también hacer de esto, voy a hacerlo otra vez, con esta parte de aquí donde viene la sombra y hacerlo. Y así, voy a hacer un poquitito aquí también, a ver, y queda muy bueno. Si yo creo una nueva capa aquí con el pincel y cojo aquí con negro y voy pasando, va a quedar muy bien esto, sombra. Y podemos crear otra nueva capa, como bajándole la opacidad a un 10% en este caso, y pasarla. Y crear la última capa encima de todo, y podemos hacer lo mismo. También podemos jugar con los degradados de esta forma, al y clic. Lógicamente que eso quede inmundo. Vamos a bajar la opacidad. Entonces le podemos darle un degradado, un desenfoque, perdón, para que darle más realismo. De todos modos, esto quedó un desastre, lo aceptamos, porque es que no estoy trabajando muy en la sombra y en este caso no se debe trabajar así. Pero para que ustedes vean cómo se podía realizar una sombra un poco más realista, aquí me quedó un poco raro. Voy a darle un desenfoque gaussiano a suavizar esa parte. Y a ver, creo que es la segunda capa. Capa 2, así. Enfocar, desenfoque gaussiano, y ahí sí está bien. Y ya, podemos ver la sombra, que se ve muchísimo mejor esta sombra aquí. Falta más detalle claramente, ya que en el tutorial se requiere a veces por ahí unos 15-20 minutos para crear esas sombras y quede de una manera bastante natural. Pero mi resultado ha sido este, así lo ven, que es una sombra más decente que la que he hecho y con su efecto que le he añadido. Entonces, así de fácil podemos crear una sombra de varias formas, aunque hay otras que se puede hacer con las opciones de fusión, pero esas sombras más que todo son internas, que cosa que no voy a comentar ahorita, que es para no hacer tan largo este video. Y voy a hacerlo una segunda parte sobre las sombras para que ustedes puedan ver cómo se hace con las opciones de opción, sí, creo que se llama así, sí, opciones de fusión, perdón, o opciones de capa y o estilo de capa,
para poder realizar sombras de este tipo, para que queden bastante naturales. Entonces espero que les haya gustado el video. Si es así, pues manita arriba. Si no, pues dislike, comentar lo que ustedes quieran, suscribirse, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y no se pierdan ningún tutorial que yo suba. Y nos estaremos viendo hasta la próxima.